Muy bien, hermanos, bueno, gracias por este momentito y darle la bienvenida nuevamente a todos. Gloria a Dios. Bueno, hay 37 eh, dispositivos conectados, ¿verdad? Yo no sé si en algunos lugares habrá más personas, ¿verdad? Escuchando, pero bendito Dios, ¿verdad? De verdad, bienvenidos a todos los que se conectaron ahí después del momentito que estuvimos hablando ahora al inicio. Nada más recalco que hoy estamos por acá, ¿verdad? Compartiendo. Vendrán otros hermanos a compartir también en este taller de predicación y músicos. Decía también al inicio que habrán momentos en que vamos a estar juntos y habrán momentos que van a ser la mayoría, donde los músicos pues se van a ir para un lugar, para otra sala aquí dentro del Zoom y los predicadores pues para otra sala de Zoom. Entonces, bueno, ahí si no me escuchan, ahí cualquier cosa me dice, ahí también está siendo grabada pues esta formación, ahí Darío Salas pues está en los controles pues, por cualquier cosa. Bien, hermanos, vamos a iniciar en el nombre de Jesús este primer taller, formación, curso, como usted quiera llamar, ¿verdad? Yo le llamo así como una pequeña reunión de hablar sobre la palabra de Dios. Y quiero apoyarme en este primer punto en San Pablo, Pablo como predicador. Eso, dice Alejandro que en la casa de él hay 8. Pucha, qué bueno. Dice San Pablo, ¿verdad? Gran predicador de la palabra de Dios en el libro de los Romanos, carta a los Romanos, un texto que yo creo que conocemos bastante. Dice la palabra de Dios. Qué bueno, mi amor. Dice Cami que ya se le va quitando un poquito el dolor de panza. Dice San Pablo en el capítulo 12, verso 1 y 2, dice la palabra, hermanos, os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente, dice San Pablo, antes bien transformados mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Hermanos, si solamente menciono, si solamente menciono la palabra predicadores, los músicos, no se me ofendan, ¿verdad? Es para todos. Es que a veces voy a decir que sí, qué sé yo, para no estar diciendo música, predicador. Entonces, es para todos, ¿verdad? En este caminar en el Señor, ¿verdad? Yo creo que si algo tenemos que tener claro, hermanos, es que en todo momento, 24 horas al día, ¿Será que está tan duro? debemos ser personas que evangelicemos con los diferentes carismas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Si eres músico, bueno, las 24 horas del día tienes que ser un músico, tienes que dar testimonio de eso. Y si eres predicador, pues las 24 horas del día tienes que estar predicando la palabra. No me refiero a que tengas la Biblia ahí en tu trabajo y estés lanzando ahí palabras. No, no es eso. Sino es que con lo que haces o con lo que no haces, evangelices a las demás personas, ¿verdad? San Pablo nos dice, exhorto hermanos por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como víctima viva, santa, agradable, ¿verdad? Entonces yo creo que el cuerpo, hermanos, lo que nosotros hagamos, podríamos llamarle el templo del Espíritu Santo, debe ser algo que constantemente esté evangelizando, ¿sí? Con lo que yo hago y con lo que no hago, pues constantemente yo esté evangelizando a los demás, ¿sí? Continúa diciendo el verso 2, y no os acomodéis al mundo presente. Y esta parte es vital, hermanos. No os acomodéis al mundo presente, antes bien transformados mediante, y más adelante vamos a adentrarnos un poco más en este texto, pero quiero mencionar algo por aquí. Dice, y no os acomodéis em, al mundo presente, antes bien transformados mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Bueno, ya lo habíamos leído, ¿verdad? En este tiempo, hermanos, necesitamos que la gente que todavía no cree en Dios o que tiene una relación con Dios un poco lejana,
al vernos a nosotros, que decimos seguir a Jesús, tienen que ver algo diferente, ¿sí? Tienen que experimentar algo distinto, ¿sí? Usted y yo, hermanos, que decimos seguir al Señor, que predicamos la palabra, que somos músicos o que estamos siendo llamados a estos ministerios, no podemos parecernos al resto de las personas que tal vez tienen una relación lejana con Jesús o no tienen ninguna relación con el Señor, ¿eh? Tenemos que ser distintos, tenemos que incluso parecernos a Jesús y llevar a Jesús a todas partes. En estos días, hermanos, pues hay uno siempre comparte testimonios. Posiblemente varios de los que están aquí han escuchado este testimonio que voy a contar. Hace unos días estábamos en un lugar eh, allá en la Fortuna de San Carlos. em, y estábamos ahí en un restaurante, ¿verdad? Ya habíamos pedido pues el almuerzo, ¿verdad? Íbamos a comer ahí en un restaurante, ¿verdad? Andábamos de aniversario, Gwen y yo. Entonces, estamos ya nada más esperando que nos traigan la comida y en eso se acerca pues un señor que anda pidiendo pues eh, en la calle, eh, anda ahí con un problema en su mano, ¿verdad? En sus muñecas y se nos acerca ahí dentro del restaurante a pedir dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, yo le digo, bueno, ya me meto eso, que uno mete las manos a las bolsas por todo lado, ¿verdad? Y lo que conseguimos fueron 400 colones, así literal, 400 colones. Yo le dije, vea, señor, usted sabe que ahora en estos tiempos y casi todo es transacción y simpe y que no sé qué, ¿verdad? Ya yo miraba, ¿verdad? Donde me sacaba el datáfono, me decía, no, bueno, hágame un simpe, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? No, no. Entonces el señor, pues, aceptó, no, claro, no me sirven los 400 no sé qué, ¿verdad? Entonces, yo no sé, me da eso como que, como ofrecerle algo más, ¿verdad? Como Pedro y Pablo era el que subían iban subiendo y que le dijeron al paralítico, pues no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo doy. Entonces yo vengo y lo llamo y le digo, ¿cuál es su nombre? Y me dice, yo me llamo Roy, y ya me cuenta una historia, ¿verdad? Y me dice que pues tiene que llevarle comida a sus hijos, bueno, no sé, bueno, es toda una historia, ¿verdad? Yo no sé si era cierto o no. Em, entonces yo le digo, vea, Roy, solamente pudimos darle 400 colones, pero le pregunto, ¿usted cree en Dios? Ahí dentro del restaurante, ¿verdad? Y me dice, sí, claro, yo creo en Dios. Digo, bueno, extienda sus manos acá en la baranda, porque él estaba al otro lado de la baranda del restaurante. Y nosotros, Gwen y yo, o sea, mi esposa y yo, vamos a orar por sus manos. Y ahí en ese restaurante empezamos a orar por las manos de Don Roy. Ahí estamos orando, ¿verdad? En una oración muy sencilla. En eso yo escucho que ya llega la muchacha, ¿verdad? La que trae la comida y pone la comida ahí en la mesa y todo. Y no me imagino qué cara pudo haber hecho, ¿verdad? ¿Qué le pasará a estos locos, ¿verdad? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué pasó con Roy? Yo no sé, hermanos. Yo sé que nosotros hicimos lo que en ese momento sentimos hacer y debemos hacer, ¿eh? Como cristianos, como personas que decimos creer en el Señor y que llevamos a Jesús. Por eso te decía, bueno, un evangelizador debe ser evangelizador en todas partes, ¿sí? Hay gente que te dice, mira, o le decimos, puedes predicar hoy por la noche, o puedes hacer una oración, o puedes dirigir el ministerio. Uy, no, porque es que vieras que no me preparé, ¿verdad? Yo sé, o sea, no podemos improvisar las cosas, pero yo creo que el evangelizador, independientemente en el ministerio que se encuentre, debe estar preparado siempre, ¿sí? El que se relaciona con Jesús, el que se relaciona con su palabra, siempre tendrá tema de conversación, ¿eh? Y Jesús será un tema sencillo de conversación. Vamos a ir compartiendo este tema, ¿verdad? Ahí, Bren y yo. Entonces, Bren, ahí le cedo la palabra. Hola, buenas noches. Espero que me escuchen bien. Bueno, yo creo que este texto, ¿verdad?, que Carlos nos comparte, pues es muy explícito en lo que nos pide, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención el versículo 2 y que nos menciona, ¿verdad? No os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Actualmente podemos ver de que hay muchas corrientes que quizás nos pueden llevar como a pensar de cierto modo o de actuar de este modo, ¿verdad?
Y algo que el Señor quiere de nosotros es que, y como Carlos lo decía, ¿verdad? Es que nosotros podamos ser realmente mensajeros de lo que Él tiene para su pueblo. Y esto, ¿verdad? Hablando de predicadores y músicos, ¿verdad? Aplica muy bien porque eh, tenemos que ser eh, la misma persona, ¿verdad? Que lleva a Jesús a la iglesia, así como lo mencionaba Carlos, a los hermanos de comunidad y la misma persona que se desenvuelve en las otras áreas de la vida, ¿verdad? No podemos ser en un lugar una cosa y en otra cosa, ¿verdad? Es muy importante que pues seamos, y quizás suena muy fuerte y es algo que pues yo he venido como meditando, ¿verdad? Ya en forma personal, pero sí necesitamos en esto de la evangelización ser un poco radicales en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de transmitir a Jesús, porque si las personas están allá afuera, ¿verdad? Esperando algo nuevo de Jesús, nosotros no podemos simplemente actuar siempre de la misma forma o, o no podemos actuar, ¿verdad? A como una persona actúa cuando no ha conocido a Jesús. Y eso ya es como, ¿verdad? Quizás suena como un poco fuerte y a veces nos lleva a pensar, o a mí me ha llevado a pensar de que, Señor, pero ¿cómo lo vamos a lograr, verdad? Es que cuando nos abrimos al Espíritu, a la gracia, ¿verdad? Todo se va a ir renovando, todo se va a ir dando de forma nueva según la voluntad de Dios. El micrófono, Carlos. Gracias. Ahora que Brenda decía esto acerca de la radicalidad, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, verso 11, nos enseña que solo los violentos podrán alcanzar el reino de los cielos. Y yo mientras preparaba, ¿verdad? O preparábamos este tema, em, si hay algo que yo quiero enfatizar en este primer tema, en este primer taller, que por cierto no dije el título, pero se llama Facilitadores de la Gracia. El predicador y el músico, específicamente lo que estamos hablando, deben ser facilitadores de la gracia del Señor, ¿verdad? Y para ser nosotros facilitadores de esa gracia, eh, y yo lo decía hace un momento, ¿verdad? El cuerpo, el templo del Espíritu Santo debe constantemente, yo diría como aquella palabra que utilizamos hace un tiempo, debe estar como despojándose, haciendo como un kenosis constantemente, hermanos, porque hay mucho ruido en el mundo, ¿verdad? Los que salimos a trabajar fuera de casa, también pues los que trabajan en casa, ¿verdad? Hay mucha cosa que se cola, ¿verdad? Por decirlo de una forma, a nuestros oídos, a nuestra vista, ¿verdad? A veces hay cosas incluso que usted, eh, pues, quiere evitar, pero llegan a sus oídos, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que entre al cuerpo por los canales del alma, los oídos, los ojos, el tacto, es importante que nosotros lo desechemos y que el templo del Espíritu Santo sea un lugar donde realmente sea que encuentre, que Dios encuentre gracia, ¿verdad? Y no es que es que yo tengo un pecado, entonces no puedo evangelizar. No, por supuesto que sí. Al fin y al cabo es Dios quien termina haciendo la obra. Pero yo creo que nosotros constantemente tenemos que estar como limpiando ese templo, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo. San Pablo igual, en los Corintios, en el capítulo 6 habla de que, dice la palabra, dice San Pablo, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Hermanos, si hay algo importante, nosotros tenemos que cuidar hasta cierto punto, no me refiero a una apariencia, lo que voy a decir no es una apariencia ahí como física, que me vea guapo o guapa, también es importante, ¿verdad? Pero eh, yo creo que hay que cuidar, repito nuevamente, el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Porque dice la palabra, dice San Pablo, que no os pertenece, ¿verdad? No os pertenece. Nosotros no podemos ser incluso del montón de las personas que dicen, bueno, mi cuerpo es mío, yo hago lo que yo quiera porque el cuerpo es mío. Y empiezo a hacerme un montón de cosas y empiezo ustedes conocen,
conocen, ¿verdad? Todo lo que pasa en el mundo actual. Sigue diciendo el versículo 20 de Corintios, habla, y habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestros cuerpos. Hermanos, es que cada uno de nosotros tenemos que ser evangelización constantemente. Es que cada uno de nosotros tenemos que ser carisma constantemente. ¿Sí? No se nos puede olvidar, ¿sí? Que tenemos que glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Ven, usted levánteme la mano, si no, yo sigo Amén. hablando aquí. Sí. Esto es muy importante, ¿verdad? El cuidar el cuerpo, la casa, donde habita el Espíritu Santo. Yo creo que también, como decía Carlos, ¿verdad? Aparte de la apariencia, es también cuidar, pues, mi interior, ¿verdad? Como dice el tema, somos facilitadores de la gracia de Dios, ¿verdad? Y a veces, eh, al menos yo sí lo he experimentado, ¿verdad? Me confieso aquí ante 41 personas, ¿verdad? De que a veces estamos con esa casa interior muy sucia y ya eso nos lleva a lo que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? De no poder tener claridad en lo que el Señor quiere transmitir y más bien lo que vamos siendo, y yo me he sentido así, ¿verdad? Es como que en lugar de ser una facilitadora de la gracia de Dios, lo que estoy a veces haciendo es como haciendo solo el querer mío, ¿verdad? O entorpeciendo tal vez el proyecto de Dios. Por eso es muy importante que nosotros tomemos, tomemos esa conciencia de realmente de cuidar el cuerpo, el cuidar la casa, porque es lugar donde habita el Espíritu Santo y es también lo que yo voy a ir a transmitir, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de cuidar nuestro cuerpo, nuestra casa, siempre para honrar a Dios, ¿verdad? Y conectado a esto, viene algo muy importante, que es, parte de cuidar la casa, ¿verdad? Es acá en el servicio, sí es importante, ¿verdad? Lo que la gente piense o diga de nosotros, principalmente porque yo lo veo así, ¿verdad? El ministerio de la predicación y el ministerio de la música van muy de la mano, pero también son uno de esos ministerios que son muy eh, vistosos, ¿verdad? Siempre tenemos que estar al frente de una asamblea, en el caso de los músicos alabando, ¿verdad? Con nuestros cantos y demás, y el predicador pues predicando, ¿verdad? Entonces sí es muy importante y acá lo vamos a basar pues en la palabra de Dios, en Lucas 9, 18, del 18 al 20. Y el Señor pues en la palabra nos dice, estando una vez orando a solas, en compañía de los discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros, otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Les pregunto, ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó, el Cristo de Dios. Entonces les ordenó enérgicamente que no dijeran nada a nadie. Palabra de Dios. Acá, ¿verdad? Hasta el mismo Jesús le preguntó a sus discípulos si tenían claro, ¿verdad? De quién era él, de qué era, cuál era su misión acá en la tierra. Creo que nosotros también debemos de tener esa parte en mente, ¿verdad? De que podamos transmitir de que somos hijos, herederos de Dios y que lo que estamos haciendo acá es porque estamos representando a Jesús. El micro. Esto como que se me apaga solo. Muy bien. Em, Esa parte del primer texto que leíamos de San Pablo, de la carta a los romanos, donde dice que santa y agradable, ¿verdad? Que dice el versículo 2, perdón, donde dice, y podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, ¿verdad? Yo creo que, hermanos,
a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay algo que nosotros tenemos que buscar y es la gracia del Señor, ¿sí? Es vivir en gracia, porque, yo no sé, sería como muy sencillo tener una vida de servicio y simple y sencillamente, pues, seguir con una doble vida, ¿verdad? Como tener como otras cosas que yo hago como por detrás, por decirlo de una forma, ¿verdad? Y, pues, así no se vale. Yo no sé si a usted le ha pasado, seguramente es psicológico mío, pero no lo creo. Yo creo que, pues, así actúa el espíritu. Hay momentos donde tal vez he ido a predicar y tal vez me ha pasado hace ya un tiempo atrás y después como que descubrí qué era lo que estaba fallando. No sé si a alguien más le ha pasado, seguro solamente a mí, que soy muy pecador. Em, Resulta que me pedían un tema y decía, bueno, no, tal vez un tema del seminario de vida en el espíritu. Ah, no, el tema del señorío, no, ya me lo conozco, incluso hasta escrito, por ahí lo tengo, ¿verdad? Al tema de la promesa del Padre, ah, no, ya ese lo he dado muchas veces, por ahí lo tengo escrito, entonces ya no hace falta ni repasarlo ni orar, ¿verdad? Entonces llegaba a predicar el tema que supuestamente me sabía muy bien y yo sentía que en el momento de predicar el texto, como que no me sentía en confianza, ¿verdad? Yo digo, qué extraño, ¿por qué no me siento en confianza? Si en otros momentos he predicado este mismo tema a grupos de jóvenes o a grupos de adultos y me he sentido mejor, ¿por qué no me siento en confianza? Y entonces empiezo a repasar días antes, la semana antes, los días previos, qué sé yo, el tiempo atrás. Bueno, ¿cómo ha venido mi vida de oración? ¿Será que Jesús está mirando gracia en mí o está mirando incluso un Carlos orgulloso y creyendo que tal vez puede hablar, predicar solamente con la experiencia o solamente con lo que tenga en la cabeza? Si hay algo que tenemos que ocuparnos, hermanos, los músicos, los que predican la palabra, es encontrar gracia delante de Jesús. Ustedes recordarán aquel texto de la Anunciación, ¿verdad? En el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, donde el ángel se le aparece a la Virgen María y le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios, ¿verdad? Y otro texto también que me gusta muchísimo, pero ya está en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, donde Moisés, este es un gran siervo de Dios, ¿verdad? Que le dijo, Moisés, le dijo Moisés a Yahvé, mira, tú me dices, en el capítulo 33, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Y escuche lo que dice aquí. A pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre y también has hallado gracia a mis ojos. ¿Eh? Dios en aquel momento había encontrado gracia delante de Moisés. ¿Eh? La Virgen María, Moisés, seguramente muchos más. Em, pero es algo, hermanos, que nosotros nos debe ocupar. ¿Eh? Que el templo, la casa, pues esté constantemente limpiándose para que podamos encontrar gracia delante de Dios. Ven. Y yo creo que aparte, ¿verdad?, de encontrar la gracia en la parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? Es como, tal vez como sencillo y quizás a veces nosotros somos los que no estamos permitiendo el, el que estemos así, ¿verdad? En gracia, buscando la gracia. Carlos hablaba de la oración personal, que es muy importante. Tenemos nuestra oración comunitaria, pero no podemos olvidar, de verdad, creo que todo servidor debe como tener esto en mente y gloria a Dios ya para los que lo tienen, ¿verdad? Pero es importante que no descuidemos nuestra oración espiritual, porque creo que ahí es donde se refleja lo que vamos a ir a dar a los demás, ¿verdad? Em, yo de verdad que antes era una de esas personas que me costaba mucho encontrarme con Dios a nivel personal y que ir allá a cantar en, en la asamblea de oración, este, era donde yo, era como mi momento con Dios, ¿verdad? Y no debía de ser así.
Entonces es muy importante que cuidemos siempre nuestra oración personal, porque yo creo que funciona así. Nosotros, como lo decía, no podemos ir a dar de lo que no conocemos, no sabemos, ¿verdad? Y si no conocemos a Dios en lo personal, va a ser muy difícil que yo adelante pueda hablar, como decía Carlos, ¿verdad? Eh, libremente de Jesús, o pueda inclusive en la parte de músicos, ¿verdad? Tener un canto espontáneo si no lo experimento ni en mi oración personal. No puedo llegar a reproducir algo que no conozco. Y esto lo digo desde Brenda, ¿verdad? Desde lo que he vivido y lo que el Señor me ha permitido experimentar. También otra gracia muy importante que tenemos para encontrar gracia en Dios es la reconciliación, el buscar la confesión. De verdad que esto es muy importante porque a nivel de servicio se puede sentir la diferencia cuando llegamos a un lugar lleno y de pecado, ¿verdad? Que uno conoce su interior, que uno conoce en lo que le está fallando a Dios, e incluso, ¿verdad? Se vuelve hasta más complicado el hecho de poder escucharle con claridad. Y como católicos tenemos esa gracia, esa bendición de que podemos ir y buscar un sacerdote y encontrarnos nuevamente con el perdón de Dios. Perdón, es que algo hice ahí, no me encontraba. Em, Hay una frase por ahí que en algún momento escuché que dice lo que funciona adentro, funciona afuera. ¿Y qué quiere decir esto? Si usted tiene una vida carismática en su oración personal, si usted tiene una intimidad con Jesús en su oración personal, pues cuando usted tenga que estar al frente de una asamblea predicando, orando o sirviendo desde la música, lo que usted hizo en lo privado, pues va a como a brotar, ¿sí? En ese lugar. No solamente porque tienes una experiencia o lo conoces, sino porque el Señor, como dice la palabra, el Espíritu Santo, te lo recordará todo. Ya como para ir aterrizando un poco, hermanos, ya como para ir cerrando, la idea es que no sean tiempos muy largos. Sabemos que todos tenemos cosas muy importantes también que hacer. Pero entrando como a una segunda parte de este tema, incluso tomando como base también el primer texto que hablábamos de San Pablo a los Romanos, donde dice, no te acomodes, ¿verdad? Dice la palabra, o este texto, ¿verdad? Donde dice, no te acomodes, tomando como esa frase, ¿verdad? Yo creo que nosotros, hermanos, en este nuevo mover, y últimamente yo he venido diciendo, cuando he tenido la oportunidad de predicar, qué sé yo, orar, no sé, eh, la renovación carismática, la iglesia en sí, no es la misma de hace 20, 15, 10, 5, ni 3 años, ¿verdad? La renovación carismática, la iglesia en general, eh, ha ido evolucionando, se ha ido actualizando. Y nosotros, los que le servimos al Señor, pues también tenemos que entrar dentro de esa actualización, ¿sí? Yo le pregunto, ¿verdad? A la gente que ya tiene tiempo de servirle al Señor en estos ministerios, ¿será que su servicio es el mismo de hace 20, 15, 10, 5 o 3 años? ¿Será que es el mismo? ¿Verdad? O usted ha ido evolucionando o ha dejado que el Espíritu Santo te evolucione en el carisma, ¿verdad? Yo últimamente he experimentado, ¿verdad? Como una palabra y es la palabra accesible, ¿verdad? Yo creo que nosotros cuando evangelizamos tenemos que presentar a un Jesús muy accesible, ¿verdad? Muy accesible, que con lo que usted, con el servicio que usted haga, usted presente a un Jesús muy cercano, muy, muy, muy cercano, ¿verdad? Que la gente se sienta eh, tan cerca que puedan, con su predicación, con su oración, con su música, la gente pueda ver a un Jesús muy, muy, muy cercano, ¿verdad? Que incluso la gente, no sé, que haya una evangelización alegre, ¿verdad? Que la evangelización sea
alegre. Ese puede ser otro tema, pero nada más quiero contar un pequeño testimonio que me pasó este domingo. Estábamos allá en un lugar por allá y una persona, una mujer, pasó al frente. Brenda, si se ríe, la saco de la sala de Zoom. Una mujer pasó al frente a dar testimonio, ¿verdad?, del retiro, y ella empezó a decir, ¿verdad?, no todo lo que el Señor le había dado en ese retiro, ¿verdad?, y no sé qué, ¿verdad? Y ella dijo que había parte más del testimonio que ella iba a contar, pero lo iba a hacer más adelante. Y entonces empezó, yo no sabía que yo hacía así, ¿verdad? Pero ella empezó a señalarme a mí y a imitarme, según ella, como yo predicaba, ¿verdad? Y como yo me movía al frente, ¿verdad? Entonces eso causó mucha risa entre los hermanos y bueno, gloria a Dios por eso, porque ella miró, ¿verdad? En ese momento como, no sé, yo digo como cercanía, como que miró una predicación alegre, no sé, pero bueno, ella empezó ahí como a remedarme según ella lo que yo hacía, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo creo que sí, nosotros debemos estar abiertos a una nueva predicación, a una nueva evangelización, a esto que decía Bren, ¿verdad? De lo espontáneo, de lo que el Espíritu Santo quiere hacerse. Pero muchas veces tenemos que sí, yo diría como incomodarnos un poquitito y salir de nuestra comodidad y empezar a ir a cosas nuevas. Dice en el libro del Génesis, dice la palabra, en el capítulo 12, verso 1 y 2, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. ¿Eh? En aquel momento, Dios Padre, Yahvé, le pide a Abraham, en aquel momento Abraham, todavía no era Abraham, era Abraham, ¿verdad? Le pide a Abraham en aquel momento, muévete, ¿verdad? Yo sé que estás muy cómodo aquí, pero muévete, porque quiero hacer de ti algo mayor. ¿Eh? Yo creo que nosotros tenemos que estar abiertos, hermanos, a que si nos hemos acostumbrado a servir de una forma, estar abiertos a que no a cambiar por cosas de nosotros, ¿sí? No a imitar tampoco, ¿verdad? Sino a que el Espíritu Santo nos mueva a cosas nuevas para que la evangelización sea nueva. Predicamos a Jesús, el mismo desde hace 2000 y resto de años, pero el método, la forma, puede ir cambiando, puede ir variando. Y esto es, yo diría que es vital. ¿Ven? Sí, esto es muy importante y yo creo que a nosotros también, pues nos abre como mucha expectativa de lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y es parte de su mover. A veces en oraciones, ¿verdad? Le decimos al Señor, Señor, danos más de tu novedad, Señor, sorpréndenos, ¿verdad? Pero yo también me he puesto a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a dejarnos sorprender por Dios si estamos haciendo lo mismo que cuando inicié? Si todavía estoy yo me acuerdo que cuando yo inicié lo del ministerio, ¿verdad? Para la asamblea de oración hacíamos un esquema. Bueno, este canto de alabanza, este canto de oración del Espíritu. Para la oración final del tema vamos a cantar esto. Y no nos abríamos como a la novedad. En cambio, si realmente estamos siendo conscientes de lo que le pedimos al Señor, Señor, danos de tu novedad, sorpréndenos en esta asamblea de oración, en esta actividad, pues tenemos que tener esa disposición, ¿verdad?, de salir de nuestra zona de confort y a veces eso como que mueve nuestro espíritu, ¿verdad? No nos gusta mucho porque podemos decir, ay, no, es que yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta forma, estoy acostumbrado a que la oración lleve este mismo esquema de que mi predicación sea así y mi música sea así, ¿verdad? Entonces no estamos dejando realmente que el Señor haga lo que Él desee, lo que Él quiera hacer. Y cuando realmente nos abrimos a las sorpresas, a lo que el Señor quiere hacer, realmente es como, no sé, yo lo experimento así como muy, eh, creo que maravilloso, ¿verdad? Quizás podría decir otro adjetivo, pero de verdad que es muy como gratificante el saber de que pues es el Señor que se está moviendo, es el Señor que quiere hacer las cosas nuevas, pero también está en mí el tomar la decisión de dar el paso y dejar que sea Él mismo quien transforme mi mente, mi forma de cantar, mi forma de predicar y mi forma de servir a los demás.
Esto de transformar la mente, hermanos, va a ser un tema más adelante, eh, pero sí es vital que nosotros entremos en esa dimensión, no sé cómo llamar, ¿verdad? Y esto que Bren habla, de verdad que más adelante pues daremos todo o se dará toda una formación, porque sí es importante, digámosle, en los servidores de la iglesia en general y de la renovación carismática de forma específica, es importante que nosotros entremos en ese nuevo mover. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema, ya más adelante se hablará de esto más a profundidad acerca de esa transformación de la mente. Terminamos con este texto, hermanos, Filipenses, capítulo 3, verso de 13 al 20, dice la palabra: yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio, a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos. Y si en algo sentís de otra manera, también eso os lo declarará Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos adelante, hermanos. Sed imitadores míos, dice San Pablo, y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros, porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora lo repito, con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el viento, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Podríamos hablar mucho rato de este texto. Creo que hay palabras claves que vienen acá en este texto, hermanos, pero no nos conformemos, como dice San Pablo en esta palabra, no nos conformemos a donde hemos llegado, ¿verdad? Sigamos hacia adelante, como también nos impulsa la palabra, buscando la meta, ¿verdad? Y buscando que otros también alcancen la meta. Una vez a mí me preguntaron en un taller, un retiro para predicar, dijeron: Carlos, ¿por qué usted quiere predicar? Y yo respondí así como muy sencillo: pero yo quiero predicar porque un día me predicaron a mí la palabra y hoy estoy aquí, le dije a la persona, ¿verdad? Y yo creo que ese debe ser nuestro objetivo, predicar para que la gente se convierta, ¿eh? Predicar para que la gente se convierta y se quede con Jesús. Así que, hermanos, pues no, ánimo, ¿verdad? Yo creo que ahí con todo pues, el amor hemos preparado esta primera formación, este primer taller. Eh, Repito, no porque seamos los mejores, estamos en el camino de aprendizaje, mucho por aprender, pero sabemos que Dios nos ha regalado muchísimo y de lo mucho que Dios nos ha regalado, bueno, queremos compartir un poco eh, con ustedes. Bren, no sé si antes de dar un par de minutos quieres decir algo más. Ale, la cita que acaba de leer es Filipenses, capítulo 3, del verso 13 al 20. Filipenses 3, 13, 20. No, dale. Muy bien, vamos a orar, vamos a encomendarnos, a presentarnos delante de Jesús, delante del Espíritu. En estos días he venido proclamando el Evangelio del texto donde habla de que la palabra cayó sobre espinas, sobre piedras, sobre ramas, sobre tierra fértil, que la palabra de Dios, que es como miel, ella misma lo dice, que es dulce como la miel, pero también es espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo y que también es martillo que golpea. Esta palabra que hoy se ha proclamado, pues realmente llega no solamente a nuestros oídos, sino que baje al corazón y desde el corazón empiece a germinar una semilla
que nos haga realmente personas amantes de Jesús, amantes de su palabra, con los pies aquí en la tierra, pero con la mirada puesta en las cosas de arriba, en el cielo, en lo celestial. Señor, te damos gracias, Jesús, por este espacio que tú nos has abierto en medio quizás de una agenda tan ajetreada, de trabajo, de familia, de otros compromisos. Tú nos pones acá, Señor, y te damos gracias por eso, Señor, porque eres bueno, Jesús, porque nos ofreces opciones para escucharte, Señor, para formarnos, para seguir creciendo, Jesús, en esto tan hermoso que tú nos has mostrado, tus intimidades, tus secretos, Señor, porque tú mismo nos has dicho aquel pasaje donde tú le das gracias al Padre, le dices gracias, Padre, porque ocultándole estas cosas a sabios, a entendidos, te las has mostrado a humildes, a sencillos. Y hoy nosotros, hermanos, debemos sentirnos muy, muy felices que el depósito de la fe, la palabra de Dios, se nos muestre, se nos abra a nosotros. Y ese es un privilegio que no es de todo el mundo, hermano. Poder escuchar la palabra de Dios es un privilegio de ley. Por eso, Señor, te alabamos y bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos la gloria, te damos el honor, la adoración. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, bendito. Gloria a ti, Jesús. Alabanza al que vive, al que reina, al Señor, al Padre. A ti, papá, sea la alabanza. 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 Te alegras, Señor, cuando tus hijos hablan de ti. Siento, Jesús, hoy como que nos dice, me alegra cuando hablas de mí, cuando hablas de mí. Me alegra el corazón, me alegra, produce sonrisa en mi rostro cuando hablas de mí, cuando hablas de mí. Alma lo busca, orar en tu casa y así poder adorarte, oh Dios. Adorarte, oh Dios. Solo una cosa pido a Dios. Mi alma lo busca. Orar en tu casa y así poder adorarte, oh Dios. La mesa está servida y puedo sentarme ahí. Te adoraré. Adoremos en un minuto al Señor. Te adoraré. A través del canto, a través de la Te oración, adoraré. a través de las lenguas. Adoremos. Adoro. Adoremos a Jesús. Te Adoremos. adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoro, Jesús. Te adoro, te adoro, Te te adoro. adoraré, Te mi adoro, Jesús. Te adoro. Salvador. Te adoro, Jesús. Te Te adoro, te adoro. adoraré, Te adoro, Jesús. Te te adoro, Jesús. adoraré, Te adoro, Jesús. Te adoro, te Jesús. adoraré, Te adoro, Jesús. mi Te adoro, Jesús. Salvador. Te adoro, Jesús. Señor, bendice una vez más la vida de todos mis hermanos, esta sala de Zoom, de todos los que
están ahí conectados. Señor, bendice sus vidas, Señor Jesús, que más que un mensaje que yo escriba en un cuaderno,